Vamos a ver un texto que ustedes se conocen de memoria, que está en Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está nuestro tema, pero vamos a seguir leyendo, porque a los que antes conoció, aquí se refiere a los escogidos, a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Padre, bendícenos a través de tu palabra, que seamos reconfortados. Capacítanos, Padre, para conocerte más, para hacer tu voluntad. Oh Dios, obra en nuestra mente, obra en nuestras emociones, obra en nuestra voluntad. Y ayúdanos, Dios, a amarte con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto base es el versículo 28, pero ustedes ya se dieron cuenta que no se menciona el afán ahí. Si no se menciona el afán, entonces ¿por qué tomo este versículo como nuestra base, como base para nuestro tema? Bueno, la respuesta es sencilla. Si ustedes creen de veras lo que dice este versículo 28, que todas las cosas les ayudan a bien, eso les ayudará a no estar preocupados, a no estar afanosos. Por muy dura que sea su situación, ustedes aprenderán a estar contentos y satisfechos. Y entenderán que eso que les está ocurriendo, aunque sea muy difícil de soportar, de todas maneras Dios tiene un buen propósito. Esto que me está sucediendo es para mi bien. Lo dice su palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Pero vean a quiénes les ayudan a bien. A los que aman a Dios. O sea, si ustedes aman a Dios, ustedes verán a Dios en su aflicción y no estarán afanosos, ni preocupados, ni mucho menos angustiados. Las cosas tristes, aflictivas, las crisis, las pruebas, son buenas, pero nada más para los que aman a Dios. Solamente para los que han sido llamados, para los que han sido predestinados, para los que han sido justificados. Si ustedes creen que han sido predestinados, si ustedes creen que son escogidos, creen que han sido llamados, creen que han sido perdonados, ustedes no estarán preocupados. Dice en el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si el Padre ya nos dio al Hijo, a su Hijo único, ¿cómo nos va a negar lo demás? Si nos dio lo más importante, lo más valioso, no es posible que nos niegue lo demás. ¿Se acuerdan ustedes cuando el maná caía sobre el campamento de los israelitas cuando iban por el desierto? ¿Y se acuerdan ustedes la enseñanza moral que hay en ese asunto, acerca del maná? El maná era un recordatorio de que ellos dependían de Dios todos los días. Todos los días tenían que recoger el maná. Y nosotros todos los días necesitamos de la gracia de Dios.
todos los días. La gracia de ayer no me sirve para hoy. La gracia de hoy no me sirve para mañana. Dios nos da cada día la gracia necesaria para enfrentar la situación en la que estamos metidos. A través del maná, Dios los obligaba a los israelitas a depender de Dios y a confiar en Dios. No podían guardar el maná de un día para otro, porque se les pudría, se les echaba a perder. Así pasa con la gracia. La gracia de ayer ya no me sirve para hoy. Dios nos obliga de esta manera a depender cada día de Él, a confiar en Él todos los días. Cuando nosotros oramos, le pedimos a Dios cosas que Dios ha prometido darnos. Es por eso que quien más conoce las Escrituras, mejor ora. Quien más conoce las Escrituras, conoce diferentes promesas y se las menciona a Dios en sus oraciones. Señor, tú dijiste que no me ibas a abandonar, que no me ibas a desamparar. Tú dijiste que me ibas a guiar si yo te pedía orientación. Ayúdame. Oramos en base a lo que está escrito. Y si oramos en base a lo que está escrito, Dios nos dará lo que le estamos pidiendo. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir nosotros para que recibamos el cumplimiento de sus promesas? Creer en sus promesas, creer en Dios. Si ya nos dio al Hijo, no nos va a negar nada que sea necesario para nosotros. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Escatimar algo es no darlo todo, es reservar algo, es rehusar dar algo. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham que matara a su hijo? Ya cuando le iba a matar, le dijo, detén tu mano, no lo mates siempre. Y luego al último le dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, dice, yo te voy a bendecir. Abraham creyó en las promesas de Dios y por eso dijo, si mi Dios me dice que mate a mi hijo, lo mato. No me rehusaste a tu hijo, no me escatimaste ni a tu hijo. Dios no escatimó a su hijo. Dio lo que más le dolía. Dios nos dio todo. No puede negarnos nada más. ¿Se acuerdan de ese texto que dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros? Cristo, cuando estaba muriendo en la cruz, estaba llevando nuestros pecados. Cristo fue maldecido, fue visto como un culpable, como un criminal, cuando los criminales y los culpables éramos nosotros. Fue hecho maldición por nosotros. Entonces, Él fue hecho maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Cristo llevó nuestros pecados. Si ya hizo eso, ¿cómo no va a ser lo más pequeño? Cristo hizo lo que parecía imposible. Hay obstáculos, hay oposición para que recibamos lo que Dios ha prometido darnos, pero nos lo dará, no nos quepa duda. ¿Qué es lo que parecía imposible que pudiera ser hecho? Que un culpable pudiera ser declarado inocente. ¿Dios puede declarar inocente a un culpable? No puede ser, no puede hacer eso. Él es santo, tiene que castigar el pecado. Dios odia el pecado, tiene que castigarlo. Pero vean, al venir a morir Cristo en la cruz, es así que Dios puede decir que un culpable es inocente. Somos justificados, como si nunca hubiéramos pecado. Eso es increíble. Es increíble que teniendo una lista bien grandísima de tantos pecados, de repente cuando creemos en Cristo, ¡pum!, Dios los borra todos. Nos perdona todos los pecados. Los que sabíamos que eran pecados y los que ni siquiera sabíamos. Entonces, si ya Dios hizo eso, ¿cómo no va a hacer lo demás? Pero esto no es un cheque en blanco, como muchos suponen. O sea, Dios nos da lo que ha prometido, no nos va a dar lo que nosotros queramos. Hay personas que le piden cosas a Dios que Él no prometió.
Y si ustedes le piden cosas a Dios que Él no ha prometido darles, no se las va a dar. Vean un texto en 2 de Pedro, en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, está hablando de Dios. Vean, todos sigan leyendo, ahí deténganse. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Vean, no dice que nos las va a dar. No, ya nos han sido dadas. Pero, ¿qué quiere decir las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Se refieren a la vida física, a la vida material, a la vida en este mundo, y se refieren a la vida espiritual. O sea, todo lo que pertenece, lo que corresponde a nuestros cuerpos y a nuestras almas, ya nos ha sido dado. Ahora, si ustedes creen que tienen poco, Dios no piensa así. Si por ejemplo ustedes se desesperan porque abren la puerta del refri y no encuentran ahí nada más que una manzana ya, o sea, ustedes quisieran tener la despensa llena y el refrigerador lleno, pero si ustedes encuentran poco, es que Dios considera que eso es lo que necesitan. Si Él considerara que ustedes necesitaran tener el refrigerador lleno, Él se los llena. Entonces Él nos da lo que Él cree que necesitamos. Y si no nos da más, Él sabe por qué, aunque nosotros no lo entendamos. Eso debe de ayudarnos a bien. Si nosotros lo amamos, estaremos agradecidos con lo que encontramos ahí. Dios nos da todo lo que necesitan nuestros cuerpos y nuestras almas, porque le importan tanto nuestros cuerpos como nuestras almas. Dios ha prometido darnos toda la gracia que necesitamos desde el inicio de nuestra vida espiritual, desde que nacemos de nuevo hasta la muerte. Antes de ser convertidos, comíamos, nada nos faltaba. ¿Será posible que ahora que somos creyentes nos vamos a morir de hambre? Me estaba diciendo el hermano Eduardo Telles, dice, yo era talla 34, dice, ya soy 28. Dice, bueno, le digo, bueno, pues Dios quiere que sea talla 28. Yo quisiera ser también talla 28. ¿Sí? Sí. Pues Dios considera que así está bien. Bueno, pues bendito sea Dios, ¿no? Él sabe lo que hace. ¿Se acuerdan que estaba en problemas Pablo? Quería que Dios lo sacara de problemas y le dijo a Dios, no, bástate mi gracia. Y lo que se le dijo a Pablo, también se nos dice a nosotros, bástate mi gracia. O sea, lo que Dios considera como más importante de todo lo que necesitamos es su gracia. Y si tenemos su gracia, lo demás es lo de menos. Necesitamos gracia. Dios nos da su gracia para ayudarnos, para apoyarnos, para socorrernos, para fortalecernos. Si ustedes necesitan ayuda, si sienten el agua que les llega hasta el cuello, ¿qué tienen que hacer? Acudir al trono de la gracia. ¿Qué es lo que recibiremos en el trono de la gracia? Pues gracia. Pero si ustedes están preocupados y no oran y nomás están mordiendo las uñas y tronándose los dedos, bien preocupados, enojándose, molestos, amargados, pues entonces ¿a dónde van a terminar? Dios ha prometido darnos su gracia cada día, así como les daba cada día el maná a los israelitas. Los judíos del Antiguo Testamento estaban bajo la ley. ¿Qué es lo que la ley les exigía? La obediencia. Pero vean una cosa, el hecho de que Dios les haya dado su ley, eso no les capacitaba para obedecerla. La ley les exigía la perfección, pero ellos no podían cumplir con ella. Ahora, nosotros en este tiempo ya no estamos bajo la ley.
Ahora estamos bajo la gracia. ¿Por qué ya no estamos bajo la ley? Porque Cristo la cumplió por nosotros. Cristo obedeció los 10 mandamientos. Entonces, ya no tenemos que cumplir los 10 mandamientos para poder salvarnos. Bueno, ni los judíos se salvaban tampoco cumpliéndolos porque no podían. Ahora, estamos bajo la gracia y eso quiere decir que no merecemos lo que tenemos, y eso quiere decir que Dios nos dará su poder, porque la palabra gracia también significa poder, para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, sea lo que sea. El pecado quiere esclavizarnos como antes. Durante años nos acostumbramos a pecar. ¿Cómo nos vamos ahora a acostumbrar a no pecar? Vean, pecar es fácil, dejar de pecar no lo es. Pero escuchen, así como nos acostumbramos a pecar, Dios nos enseña a desacostumbrarnos. Dios nos enseña a acostumbrarnos a no pecar. Porque Dios nos da tanto el querer como el hacer. Eso es a los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo tienen el poder, tienen la gracia para vencer en la lucha contra el pecado. Si tú no puedes contra el pecado, entonces ya sabes lo que te falta. El pecado quiere esclavizarnos. El pecado quiere que regresemos hacia atrás, que volvamos, que demos la espalda a Dios y que regresemos a como éramos antes. Pero Dios ha prometido darnos su gracia. Lo único indispensable, vean, para nosotros no es la comida, no es la bebida, ni siquiera el techo. Lo único verdaderamente indispensable es la gracia de Dios. Podemos vivir sin comer, podemos vivir sin beber y sin techo. Una persona sin comer pues, puede durar hasta un mes, no se va a morir porque no coma un mes. Pero sin la gracia no vivimos ni un minuto. Entonces lo único realmente indispensable es la gracia de Dios. Y es lo que nos puede conducir a la meta final. ¿Cuál es la meta final del creyente? La glorificación. Esa misma gracia que nos salvó en un principio nos va a llevar hasta la gloria. Tengamos que enfrentar lo que sea en este mundo. Vean 2 de Corintios, capítulo 9. Segunda a los Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Vean, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A qué se refiere cuando dice toda gracia? Se refiere a la gracia que necesitamos para esto, para aquello, para aquello. Necesitamos gracia para todas las cosas. Entonces, Dios es poderoso para darnos la gracia que necesitamos para hacer lo que tengamos que hacer. Ahora, aquí, según el contexto, está hablando de la ofrenda, de que los creyentes debemos ofrendar. Dice en el 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Vean, el creyente debe dar una ofrenda, no un diezmo. Aquí está, los pastores que piden diezmos son unos ladrones. Lo que la persona tiene que dar es una ofrenda. ¿Cómo? ¿Cuánto tiene que dar? Lo que proponga en su corazón. O sea, lo que tú tengas en tu corazón dar de ofrenda, dalo. Ahora dice, no con tristeza ni por necesidad, o sea, no por obligación. O sea, lo que vas a dar de ofrenda no lo des por obligación. Ay, es que el pastor dice que si no doy ofrenda me voy a ir al infierno. No, olvídate. Las cosas no son así. Dice, no con tristeza. Ay, es que si doy no me va a alcanzar. Tengo que comprar esto y aquello y ya no me va a alcanzar, mejor no doy ofrenda. Y luego dice al final del 7, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, conecten lo que dice el 7 con lo que dice el 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, no te preocupes, Dios te ayudará. No es necesario que des tanto de ofrenda. Si tienes poco o si ganas poco, pues Dios pone en tu corazón que des 20 pesos, pues da los 20 pesos, pero dalos con alegría. Y Dios te va a bendecir. Dios no te va a dar de coscorrones porque nada más diste 20 pesos. El asunto es que los des con alegría.
Dios nos dará, hermanos, lo que necesitamos para cualquier cosa que necesitemos. Dios no nos dejará morir solos. Otra cosa, fuimos salvos por su gracia, por la gracia de Dios. Y hay un texto que no apunté, donde Dios habla de que nos dará mayor gracia. Y hay otro texto que dice que nos da gracia sobre gracia. O sea, si ya nos dio la gracia salvadora, la que nos condujo al nuevo nacimiento, nos dará la gracia santificadora. Gracia sobre gracia. Entonces, te ves lleno de debilidades, lleno de dudas, lleno de temores, Dios te ayudará. El asunto es que tú te arrepientas de tus pecados y Dios se encargará de ti, hermano. No te preocupes. Dios te dará todo lo que tenga que darte. No te preocupes. Otra cosa, si Dios nos da su gracia, no está pensando nada más en nosotros. Dios da la gracia siempre pensando en el todo. ¿Qué quiero decir con esto? Las cosas que Dios nos da, no nos las da simplemente para beneficio propio, sino que Él está pensando en los que nos rodean. O sea, no podemos ser egoístas. No podemos, pues yo ya tengo, pues los demás que se amuelen. No, Dios está pensando en bendecir a los demás. La gracia no se almacena, la gracia no se monopoliza. Dios quiere que seamos un medio de bendición para los que nos rodean. La gracia de Dios nos ayuda en muchas cosas. Por eso se le llama en Efesios la multiforme gracia de Dios. Quiere decir la gracia que adopta muchas formas. Gracia para hacer todo lo que tenemos que hacer. La gracia para vivir la vida cristiana hasta el día que nos muramos. Gracia que nos dio en un principio para perdonarnos. Luego para regenerarnos, para salvarnos, para sufrir. Gracia sobre gracia. Eso es lo único que necesitamos. Y eso es lo que pueden ver ustedes en cada epístola. Vean, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 1. Gracias. 1 Corintios 1, metan ahí su mano, donde está el capítulo 1, no pierdan de vista el capítulo 1 y busquen también el capítulo 16. Primero de Corintios 1, versículo 3. Vea, apenas está saludándolos Pablo y vea lo que les dice. Gracia y paz a vosotros. Vean, gracia y paz. Ahora busquen el versículo 23 del capítulo 16. Primero de Corintios 16, 23. Dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Vean, al principio de la carta menciona la gracia y al último también. Ahora, pasen a 2 de Corintios y vean el capítulo 1. Vean el versículo 2. Gracia y paz a vosotros. Otra vez la gracia. Ahora pasen ustedes al último capítulo, en el capítulo 13. 2 de Corintios 13 y vean el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo. Vean otra vez. ¿Qué es lo que necesitamos según Dios? Gracia. Eso es lo que deseaba, eso es lo que pedía Pablo por todos sus lectores. Gracia, gracia. Hay aquí algunas iglesias donde le dicen, donde se saludan unos a los demás y les dicen que Dios te bendiga. No sé si ustedes sepan que en las iglesias de Estados Unidos nadie saluda así. Dios te bendiga, ¿no? Piden gracia para los hermanos. Aquí todo el mundo dice Dios te bendiga. Los que se suben a cantar en el metro dicen Dios te bendiga. ¿Sí? Hasta los ateos dicen Dios te bendiga, ¿no? Lo que necesitamos es gracia. Eso es lo que debemos pedir. Miren, si ustedes ven un hermano que está necesitado, si ustedes ven un hermano que está enfermo, lo que él necesita principalmente es gracia. Pidan gracia para ese hermano.
y Dios se la dará. La gracia nos viene por medio de Cristo. Cristo es la fuente de toda la gracia. También viene por medio del Espíritu Santo. También viene cuando estamos leyendo. La gracia de Dios viene cuando estamos orando. Cuando estamos orando, Dios nos está observando. Cuando estamos leyendo la Biblia, Dios nos está observando. ¿Qué queremos? Si Él ve que lo que queremos es gracia, Él nos da su gracia. La gracia nos acompaña en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de las enfermedades. Para todo lo que tenemos que hacer, para nuestro trabajo, para evangelizar, para platicar con la gente, para dar testimonio. Gracia para testificar, para sufrir, para vencer, para ser fieles. Gracia para crecer, para ser útiles a nuestros semejantes. Gracia para orar. Gracia para hoy, para mañana y hasta el último día de nuestras vidas. Gracia porque no solamente de pan vivirá el hombre, necesitamos gracia. Un perro, si ustedes le dan tantitas croquetas y tantita agua, el perro está contento. Y hay personas que nomás comiendo y bebiendo, no, pues están contentos. Pero nosotros no somos animales. Nosotros necesitamos algo más que comida. Lo único realmente necesario es la gracia de Dios. Y si nos da su gracia, ya la hicimos. Nos da todo lo demás. Vuelvan a nuestro texto. Romanos 8. Ocho 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estas cosas que nos ayudan a bien, vean, Dios en su providencia y en su soberanía nos las da. O sea, Dios va diseñando el camino por el que tenemos que caminar. Nuestros pasos, aparentemente nosotros los gobernamos, nosotros tomamos las decisiones, pero Dios está atento a todo lo que hacemos y está guiándonos. Incluso hasta cuando cometemos errores. Si tomamos una mala decisión, si cometemos un error, Dios puede sacar algo bueno de eso. Nos sentimos mal cuando tomamos una mala decisión, cuando nos precipitamos, pero ¿qué trabajo le cuesta a Dios sacar cosas buenas de eso? Ahora, si Dios nos da todas las cosas y nos las da para que nos ayuden a bien, ¿por qué lo hace? Vean, ya veímos el 28, ahora vean el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, no miento, ya estoy equivocado. Quería llamar su atención a la frase que está al final del versículo 28, que dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, ¿por qué Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien? Porque Él tiene un propósito. Y Él hará que ese propósito se cumpla. Si ustedes están llorando, si ustedes están sufriendo por X motivo, Dios tiene un propósito. Dios hará que esas lágrimas que estamos derramando nos perfeccionen. Bueno, contribuirán, no en sí que las lágrimas perfeccionen a alguien, sino que Dios hará que esas lágrimas nos limpien. Supongamos que ustedes tienen un hijo drogadicto. ¿A qué padres les va a gustar tener un hijo drogadicto? Y ustedes derraman sus lágrimas por ese hijo. Dios mío, salva a mi hijo. Pero ustedes están orando y llorando por el hijo y el hijo ni en cuenta. El hijo sigue igual en sus malos caminos. Y cada vez que ustedes se acuerdan de su hijo, lloran. Ustedes esperarán que esas lágrimas ayuden a limpiar a su hijo, porque su hijo está bien sucio de los pies a la cabeza. Pero vean, pasan los meses, incluso años, y su hijo sigue igual o peor.
Pero escuchen una cosa, esas lágrimas que aparentemente a su hijo no le ayudan, a ustedes sí les ayudan. A ustedes sí. No que las lágrimas en sí tengan un poder purificador, pero Dios nos limpia de nuestro egoísmo, nos limpia de nuestra soberbia, de nuestra autosuficiencia y de cuántas cosas, de nuestra intolerancia, de tantas cosas negativas que hay en nuestra personalidad, y eso contribuye a eso que les estoy diciendo. Y si Él tiene un propósito y hace que lo que nos está aconteciendo sea para nuestro bien, no es porque seamos buenos, lo hace porque Él tiene un propósito. Dios lo hace no porque el cielo estaría triste sin nosotros. Dios no se siente mal sin nosotros. Dios hace todo esto porque ese es su propósito y punto. Dios tiene propósitos y ha llamado a los suyos según ese propósito. Por eso dice a los que son llamados. Aquí se refiere al llamamiento eficaz. Los que son llamados eficazmente, no cabe duda que Dios tiene un propósito para ellos. Dice el 29, porque los que antes conoció, también los predestinó. Vean, en el 28 está implícita la elección, y todo el capítulo 9 habla de la elección. Aquí en el 29 habla de la predestinación. Vean, muchos se enojan cuando oyen hablar de la elección, cuando oyen hablar de la predestinación, pero aquí están. Y hay muchos versículos que nos hablan de eso. Muchos dicen, no, que eso fue idea de Calvino. No, Calvino no inventó ni la elección ni la predestinación. Eso es bíblico. Lo que pasa es que esas personas no creen en Calvino porque no creen en Dios. Si creyeran en Dios, creerían en Calvino cuando enfatizó esas doctrinas. Calvino enfatizó esas doctrinas en una época en cuando la salvación por obras era súper enfatizada. Entonces Dios hizo contrapeso a la salvación por obras con la salvación por la gracia. Esas personas que se enojan cuando se habla de la elección son personas que no creen en Dios. Dios tiene un propósito de salvar a un número predeterminado de gente. El día que el último de los escogidos sea salvo, entonces se va a cerrar la puerta. El día que el último de los escogidos sea salvo, ya no habrá oportunidad para nadie. Ahorita seguimos predicando el Evangelio, pero va a llegar el día en que ya nadie más va a ser salvo. Ahora, ese es el propósito general. Si Dios no tuviera ese propósito, pues todos hubiéramos ido al infierno, todos merecemos el infierno, todos hemos pecado. Hemos sido predestinados, dice, al final del 29, que fuimos predestinados para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, o sea, para que nos pareciéramos a su Hijo, para que tuviéramos los frutos que Él tenía, para que aprendiéramos de Él humildad y mansedumbre. Y a eso contribuyen nuestras aflicciones, nuestras lágrimas. El que ha aprendido humildad y mansedumbre, wow. El que ha aprendido humildad y mansedumbre ya no se queja, ya no reniega, ya no murmura, cierra la boca y dice, Señor, bendito seas, lo que tú me des está bien. Dios ha llamado a los suyos porque tiene ciertos propósitos y nos ha llamado según esos propósitos. Dios nos dio vida espiritual, Dios nos dio su gracia y Dios nos está santificando día con día. Ni cuenta nos damos cómo Dios trata con nosotros y cómo empieza a enseñarnos a odiar el pecado. A ese punto debemos llegar todos, a odiar el pecado y a amar la santidad. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Dios sabe de qué pie cojeamos y Dios sabe cómo tratar a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo obra en nosotros buscando que los propósitos de Dios se cumplan. Vean, hay personas que piensan que nosotros los pastores
deberíamos de meternos en la vida personal de toda la gente. Hay pastores que hacen eso. Hay pastores que son bien metiches, que se meten en la vida de la gente y andan escarbando y andan investigando y etcétera. Pero vean una cosa, Dios trata con los creyentes. Y si Dios trata con cada creyente, yo me hago a un lado. Si Dios trata con los creyentes, ¿qué tengo que meterme yo? Si en un matrimonio de esta iglesia hay problemas y no los pueden resolver, y vienen a hablar conmigo y me dicen, pastor, tenemos un problema mi esposa y yo, y queremos que usted sirva de referee. ¿Sí? Yo los escucho, a ver, díganme, platicamos. Si me piden una opinión, pues yo les doy mi opinión, yo trataré de ayudarlos, pero si no me dicen a mí, yo no me meto. Nosotros, los pastores, no somos llamados para santificar a la gente. Quien santifica a la gente es el Espíritu Santo. Ahora, Dios ha predeterminado el proceso de santificación de cada creyente, el método, la duración. Dios sabe por dónde los va a meter y cuándo los va a sacar. Dios sabe cómo obrar en los matrimonios cristianos. Entonces, escuchen, yo puedo dormir tranquilo. Yo que tengo que estarme quebrando la cabeza, ay, que los hermanos fulanos tienen problemas y aquellos también tienen problemas. Yo oro por ustedes. No estoy diciendo que no me importen sus problemas, no, yo oro por ustedes y les pido a Dios que les dé su gracia para que ustedes puedan solucionar sus problemas y salir adelante. Yo le digo a Dios, Señor, te ruego por el hermano fulano, por la hermana sutana, ayúdales, santifícalos, perfecciónalos, ayúdales a que conozcan tu voluntad, capacítalos para que la hagan. Y eso que yo pido por ustedes, lo pido también por mí, porque yo también necesito conocer la voluntad de Dios, necesito hacerla, porque de otra manera yo tendré problemas que no podré solucionar. Si ustedes tienen problemas en su matrimonio, pero quieren hacer la voluntad de Dios, ustedes terminarán bien. Pero si ustedes no quieren saber de lo que Dios dice en su palabra, ustedes van a terminar mal. Un matrimonio entre cristianos no pueden terminar divorciándose. Hay fulanos que dicen que son cristianos y se divorcian, no son cristianos. Esos que dicen que son cristianos y se divorcian son hipócritas. Si Dios ha tenido misericordia de mí, si Dios ha tenido tanta paciencia conmigo, ¿no puedo tenerle paciencia a mi esposa si me falta en algún aspecto? Si Dios me ha perdonado a mí tanto, ¿no puedo perdonarle a ella por un poquito que me ofenda? ¿Cuántos pecados me tuvo que soportar Dios? ¿No puedo soportar un pecadito de mi esposa? Si ustedes están incluidos en el propósito de Dios, Él hará lo que tenga que hacer. Él los tiene en la mira. Yo no tengo por qué tenerlos en la mira. Y Él hará todo lo que tenga que hacer para que sus planes se cumplan. Supongamos que viene una esposa cristiana y quiere hablar conmigo a solas y me dice, hermano, mi esposo me trata mal, mi esposo me ofendió, dele un jalón de orejas. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Yo he escuchado esposas que se quejan de sus maridos, de que andan mal sus maridos, y yo veo que ellas andan peor. Hay esposas que tienen una lista de los errores de su marido, pero ellas no saben que su marido tiene una lista más larga. Imagínense que un marido viniera y me dijera, pastor, ¿qué cree? Le dije a mi esposa que me planchara un pantalón y no quiso. Regáñela. ¿Cómo la voy a regañar yo? Pues no soy su papá, ni aunque fuera su papá. Si entre los matrimonios que hay aquí tienen problemas con su pareja y esos problemas se hacen grandes y llegan al punto de tener resentimientos, que dejen de hablarse o cosas así durante días, vengan,
No pueden solucionar su problema, vengan, platicamos y tal vez yo les pueda ayudar. Bueno, no en sí yo les mostraré lo que la palabra de Dios dice y ojalá eso les pueda ayudar. Yo no les voy a decir, mira, yo tuve un problema como el tuyo y yo lo solucioné así de esta manera, hazle como yo lo hice. No, ustedes no deben de seguir mi ejemplo, cómo solucioné mi problema. No, yo les voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Y si ustedes están dispuestos a obedecer lo que dice la palabra, sus problemas se solucionan, no cabe duda. Dios tiene un propósito para cada creyente. A mí me da gusto ver hermanos que aprenden de sus conflictos, porque de eso se trata. Cada problema que tengamos como familia, se trata de que aprendamos, que saquemos provecho de esa situación. Dios quiere enseñarnos algo, Dios nos humilla. Cuando yo preparo una predicación, yo pienso, este tema pues puede servirle a fulano, puede servirle a sutano, puede servirle a mengano, pudiera ser. Yo le pido a Dios, Dios, haz que tu palabra sea de ayuda para todos, que cada quien tome su porción y que todos crezcamos y que todos seamos santificados. Es posible que una predicación le sirva a una persona que ni por aquí me imaginé yo, porque solamente Dios conoce los corazones. El asunto es que a través de la predicación, pues Dios nos habla. El asunto es que Dios intervenga, porque si Dios no interviene en nuestras vidas y si no se hace palpable su intervención, entonces pues ¿cómo va a terminar esa familia, ese matrimonio? Dios puede salvar al peor pecador, y Dios puede enderezar al peor matrimonio. Dios puede hacer que en un matrimonio donde había mucho rencor, mucho resentimiento, hasta odio, terminen amándose. A Dios no le cuesta ningún trabajo. ¿Están en Romanos 8? Miren el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo fuimos justificados? ¿Recuerdan ustedes qué significa la palabra justificar? La palabra justificar quiere decir declarar justo. Pero ¿cómo Dios nos declara justos si somos culpables? Él no puede declarar justo a un culpable. Pero aquí dice que Dios nos justificó. ¿Somos justificados en base a qué? En base a lo que Cristo hizo en la cruz. Somos perdonados y salvados por lo que Cristo hizo, no por lo que hagamos nosotros. Dios pone la vida perfecta de Cristo a nuestra cuenta. Cuando creemos en Él, la perfección de Cristo se nos adscribe a nosotros, se nos imputa. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, los creyentes, nos ve como si mirara a Cristo. Ya no ve nuestros errores, nos ve como si fuéramos perfectos. Es cuando Él nos justifica. Es increíble que un creyente sea justificado. Si somos justificados, si Él dice que somos justificados, ¡wow! Junto con la justificación está el perdón. Imagínense que todos los pecados que cometimos durante tantos años, ¡pum!, los borra Dios de un plumazo. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ya te justificó? Irás a la gloria. Con toda seguridad. Si ya hizo esto, hará lo otro. Entonces, en medio de la aflicción, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, Dios está pensando, mi hijo un día estará conmigo en la gloria. Dios nos está preparando para ir con Él a la gloria, para estar con Él en un mundo donde ya no hay pruebas, ya no hay aflicciones, ya no hay llanto, ya no hay enfermedades, ya no hay pobreza. En el cielo ya no hay nada de eso. Dios nos está preparando para vivir en esa clase de mundo.
Ese es su propósito, que se cumplirá en la glorificación y Dios no puede fallar en eso. Nosotros fallamos, muchas veces fallamos, pero Dios no falla. Nosotros creemos firmemente que la salvación no se pierde. Aquel a quien Dios le da la salvación, le da la justificación, le dará la gloria. Hay algunos que creen que la salvación se pierde. ¿Te arrepentiste? Pues ya eres salvo, ya. Pero si pecas, vas a perder tu salvación. ¿Cómo puede uno estar contento si estamos pensando que a lo mejor la salvación que tengo la voy a perder mañana? ¿A quiénes les ayudan a bien todas las cosas? A los que aman a Dios. Cerciórense de si aman a Dios. Cuando nosotros nos ponemos a orar, siempre piensen en esto. Me estoy acercando a un Padre que me ama. No nos acercamos a un Padre que trae una espada en la mano o un palo que nos va a dar un garrotazo. Nos estamos acercando a nuestro Padre, a quien nos ama y a quien nosotros amamos. No nos quejamos con Él. Señor, no vengo a echarte pleito, no vengo a reclamarte nada, vengo a buscarte porque te amo. Quiero sentir tu presencia, que tú me escuchas. Si han visto ustedes su necesidad de gracia, si han visto ustedes su necesidad de perdón, si ustedes se han arrepentido verdaderamente, Dios los llevará a la gloria. Él cumplirá su propósito. Ojalá que cumpla su propósito en todos ustedes. Ojalá que lo cumpla también en mí. Y que venga lo que venga, mañana, pasado mañana. Si la guerra en Ucrania empeora, y que si aquí sube de precio todo, y si el dólar llega a costar 30, 40 pesos, no importa. Dios hará que lleguemos a la gloria. ¿Quieren ustedes saber si son de los predestinados? ¿Quieren saber si son de los elegidos, de los llamados eficazmente? Crean en Cristo, arrepiéntanse de sus pecados, entréguenle su corazón y Dios los perdonará, y entonces entenderán que ustedes tendrán todo esto. Que Dios nos ayude a todos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, oh Padre, a hacer lo que tenemos que hacer. A andar en obediencia y en temor todos los días, a no pecar contra ti, hasta el último día de nuestras vidas, hasta el día en que muramos y que nos presentaremos delante de ti para dar cuentas. Enséñanos, Padre, a estar contentos y agradecidos con lo que nos das, con lo que tenemos, y que podamos darle una buena recomendación a los que nos rodean de lo que tú puedes hacer en la vida de tu pueblo. Gracias por la obra de Cristo, por quien tenemos todo esto. En su nombre te lo pedimos. Amén.